Hey tú, ¿sabes qué hora es? Es la hora de estudiar. Saludos, aquí el Fisicompa, reportándose. Bienvenidos a esta serie de videos en la que hemos estado resolviendo la guía de admisión para el examen de la UAM en su división de Ciencias Biológicas y de la Salud. Por acá les dejo los otros videos. El día de hoy toca la materia de Física. Una medida de la inercia de un cuerpo es su... Ahí te va la siguiente historia. Había una vez un señor que se llamaba el señor Másico. ¿Por qué crees que se llamaba el señor Másico? Exactamente, porque tenía una gran masa. El chiste es que este señor Don Másico no se llevaba bien con otro señor llamado el señor Don Delgadino. ¿Por qué crees que se llamaba Don Delgadino? Exacto, porque estaba muy delgado. Y una vez el señor Másico, que agarra y que se enoja con Don Delgadino, y que agarra y que corre, es decir, toma una aceleración, y que agarra y que le da una patada voladora del tigre volador al pobre señor Don Delgadino. ¿Qué crees que pasó con el pobre señor Don Delgadino? No, pues salió volando el pobre cuate. Pero Don Delgadino que agarra y que se levanta y que dice: no hombre, este cuate ahorita sí va a ver, yo no me voy a quedar así. Y que agarra y que sale corriendo, y que agarra y que le da una patada voladora del tigre volador al señor Másico. ¿Crees que el señor Másico también salió volando? Pues no, claro está. Porque, fíjate, a mayor masa, mayor inercia. ¿Y qué es la inercia? Es la oposición que presenta un cuerpo a intentar alterar su estado de movimiento o reposo. En otras palabras, si está un objeto quieto, va a tender a permanecer quieto, a menos que venga una fuerza y altere su estado. Ahora, si este cuerpo tiene una gran masa, pues tendrá una gran inercia, y yo necesitaré una gran fuerza para modificar su estado. En otras palabras, la medida de la inercia de un cuerpo es su masa. Al ser disparada una bala de cañón, su aceleración al estar en el aire es... Para explicar este problema vamos a hacer un dibujito. Esto sería un tiro parabólico. ¿Qué es un tiro parabólico? Pues es la trayectoria que describe un proyectil al ser lanzado con un cierto ángulo con respecto a la horizontal. Toda esta trayectoria parabólica la podemos dividir en dos partes. La primera parte va a corresponder el inicio de la trayectoria hasta el punto más alto, que es la altura máxima. Y el segundo bloque va a corresponder a la trayectoria que sigue el objeto desde la altura máxima hasta que llega al suelo. Vamos a plasmar las fuerzas presentes. Las fuerzas, las velocidades y las aceleraciones presentes en este problema. En el momento de ser lanzado el proyectil, cuenta con una velocidad. Si descomponemos esa velocidad y obtenemos sus componentes vertical en Y y su componente horizontal en X, nos daremos cuenta que la única que está cambiando es la velocidad en Y. ¿Pero por qué cambia o quién hace que cambie? Pues, como bien sabrás, la gravedad. ¿Y qué es la gravedad? La gravedad es una aceleración que hace que los cuerpos sean atraídos hacia el centro de la Tierra. Y fíjate, aquí el proyectil es lanzado y lleva una velocidad hacia arriba. Esta velocidad se va desgastando porque la gravedad lo jala hacia abajo, hasta que llega a un punto, que es la altura máxima, donde se desgastó por completo. Y ahora comienza a caer de manera acelerada gracias a la gravedad. En otras palabras, durante toda la trayectoria, la aceleración que estuvo presente fue la gravedad, y esta siempre es constante y apunta hacia abajo. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el inciso E. Aquí voy a hacer un breve paréntesis. Yo sé que si tú revisas tu guía y en la parte de hasta atrás, donde vienen las respuestas a los incisos, te darás cuenta que marca que la respuesta correcta es el inciso C. Sin embargo, este inciso no tiene ningún sentido físico. Sí, la guía se equivocó y eso llega a pasar.
Me he topado con estos detalles en la guía de Colbach, por ejemplo, y en un sinfín de otros libros. A lo que me refiero es que siempre tienes que comprobar tu respuesta y verificar que sea correcta. No porque un maestro, un libro o un inciso te diga que es correcto, ya va a ser la verdad universal. Siempre hay que cuestionárselo. Por ejemplo, aquí dice que la aceleración es hacia abajo primero y hacia arriba después. Eso significaría que en mi bala de cañón primero cae porque la aceleración iría hacia abajo y después sube porque la aceleración iría hacia arriba. Y pues eso no sucede. Respuesta correcta, inciso E, constante y hacia abajo. ¿Por qué? Porque la gravedad siempre tiene el mismo valor, 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, y siempre atrae a los cuerpos hacia abajo. El trabajo que se hace al mover una carga contra un campo eléctrico es... En estos problemas que nos piden identificar una fórmula, siempre es muy importante resaltar las variables o magnitudes físicas que voy a tener presente en mi fórmula. Eso me va a ser de gran ayuda para ir descartando. Fíjate, me están pidiendo que encuentre una expresión para el trabajo. En física el trabajo se representa con la letra W de work y carga se representa con la letra Q. Vamos a los incisos y así de bote pronto buscamos aquel que tenga la W como la Q. La respuesta correcta es el inciso A. El trabajo que se hace al mover una carga está dado por el voltaje por la magnitud de la carga. Estas otras fórmulas hacen referencia a otros fenómenos como lo son el voltaje, la potencia eléctrica, la ley de Ohm y la resistencia. Todas estas fórmulas que hemos mencionado las puedes encontrar en cualquier libro de electrostática. Un espejo plano refleja los rayos de luz en los que no pasa. Imagínate que tenemos un espejo plano. Qué curioso, aquí tengo uno. ¿Ya viste qué imaginación tan potente tienes? Dije, imagínate un espejo y ¡pum! Apareció un espejo. Ya que tenemos el espejo, ahora tenemos una personita por aquí. Y vamos a ir descartando los incisos. Lo que me preguntan es por lo que no sucede en un espejo plano. A ver, una imagen de luz, pues eso implicaría que este monito que tenemos aquí no reflejara una imagen en el espejo. Y eso sí sucede, ahí lo estamos viendo. Entonces esta no puede ser. Una aberración esférica. Una aberración esférica es un fenómeno óptico que solo tiene lugar en los espejos esféricos. Por lo tanto, también la descartamos porque me preguntan por lo que sucede en un espejo plano. Ahora vamos con el inciso C. Un haz de rayos de luz en el mismo orden en el que llega. Vamos a analizar un poco eso. En el mismo orden en el que llega, eso implicaría que este monito que vemos aquí, si se dan cuenta, tiene una mano levantada. Y al reflejarse en el espejo, este monito está viendo que la mano que levanta es la contraria a la que él realmente está levantando. Mira, salúdate. Hola. Hola. Que un haz de rayos de luz pase en el mismo orden en el que llega, sería que si él levanta la mano derecha, en el espejo se debe de ver levantada la mano derecha. Que esto me lleva justo al inciso D, una inversión de derecha a izquierda, que eso es lo que sí tiene lugar en un espejo plano. Entonces, si esto sí sucede, no puede ser el inciso correcto porque me preguntan por lo que no sucede. Y una sombra continua. Esto quiere decir que si aquí hay una sombra, al proyectarse en el espejo no se vería una sombra. Y bien sabemos, científicamente comprobado, que eso solamente sucede con los vampiros, ¿cierto? Una pequeña broma por ahí. Pero todos tenemos sombras, ¿cierto? Entonces este es un inciso que no es lo que me dice. Lo que sí es el inciso correcto es el inciso C. Una lente convergente es... ¿Sabes lo que es una lente convergente? Yo sé que sí lo sabes. Es más, ¿has visto una últimamente? Claro que sí, al inicio de este video. Un ejemplo de una lente convergente es una lupa. Vamos a observar bien cómo es esta lupa y vamos a buscar en los incisos cuál me describe cómo es la forma de esta lupa. Igual, las palabras ayudan mucho. Convergente se refiere a que los rayos de haces de luz que pasan por la lente, al salir de ella van a
unirse en un punto, es decir, van a convergir a un punto llamado foco. Ahorita lo vamos a ver a detalle. Entonces, inciso A dice delgada en el centro y gruesa en los bordes. Si lo plasmamos en un dibujito, sería una lente de este tipo. Delgada en el centro y gruesa en los bordes. Del mismo grosor, pues sería algo así como una lente plana, solo gruesa en el centro, sería algo así. Solo delgada en el centro, gruesa en el centro y delgada en el borde, sería algo así. Estas son las lentes según lo que me describe cada inciso. Y ahora, si recordamos cómo es la geometría de una lupa, ahí podrás ver que está como abombachado en el centro y en los bordes se hace más delgada, por lo que la respuesta correcta es el inciso C. Pero vamos a ver lo que habíamos dicho de convergente y por qué sucede eso de que al pasar los rayos de luz por el lente, imagínate, mira, un haz de luz que viene de fuera y al entrar en contacto con el lente, pues se refracta, de manera que al salir todos van a convergir hacia un punto llamado foco. Cuando en un proceso termodinámico no entra ni sale calor, es de tipo. Para resolver este problema vamos a ir descartando. Me hablan de procesos termodinámicos. Me fijo en los incisos y estos últimos dos, isomórfico e isoestérico, no son procesos termodinámicos. Esos tienen que ver más con química. Ya descarté dos, reduciendo mis opciones a solo 3 incisos. Y de nuevo, otro gran consejo que te doy para resolver cualquier examen y más allá en la vida, cuando te encuentras con una palabra muy impactante o que la ves y dices, diablos, ¿qué significa esta palabrota tan enorme o tan rara? Pues el consejo es dividirla y decirla pausadamente. Por ejemplo, isotérmico, isotérmico. El prefijo iso se utiliza mucho en física, química y matemáticas y se refiere o significa igual. Entonces, un proceso isotérmico es aquel en el que la temperatura permanece igual. En otras palabras, es un proceso termodinámico a temperatura constante. Isobárico. Tenemos el mismo prefijo, pero ahora bárico. Esa no es una raíz como que tan sencilla de encontrar en otras palabras. Pero te voy a decir alguna otra. Barómetro, barógrafo. El barómetro mide la presión atmosférica y el barógrafo registra las mediciones de todos estos rangos. En otras palabras, baros, o siempre que te encuentres con bárico o baros, se refiere a presión. Isobárico es un proceso termodinámico a presión constante. Ya llegó el de los camotes, ¿ya lo escucharon? Y finalmente tenemos el inciso C, adiabático. Es muy importante entender la definición de un proceso adiabático, pues es aquel en el cual no entra ni sale calor. Respuesta correcta, inciso C. El límite espacio para la temperatura de un cuerpo recibe el nombre de cero absoluto y corresponde a una situación de energía de los átomos y moléculas de la sustancia. Para resolver este problema vamos a hacer uso del concepto de cero absoluto, que como recordarás, el cero absoluto corresponde a aquella temperatura a la cual no hay movimiento de los átomos o moléculas de una sustancia. Vamos a ver a qué nos referimos con este ejemplo, pero para ello debo hacer un cambio de pizarrón. Entonces hablábamos del cero absoluto. El cero absoluto corresponde a la escala de temperaturas absoluta, que es la escala Kelvin. Y se llama cero absoluto porque es el cero de a de veras, es decir, no hay nada más. Si nos vamos para abajo ya no encontramos nada. Sobre esta escala de temperaturas, el cero es donde termina. No se aceptan valores negativos en esta escala. Es por ello que se le llama la escala de temperaturas absoluta, la escala Kelvin.
Y también hablábamos del concepto de temperatura. ¿Pero qué es la temperatura? La definición de temperatura. La temperatura es la medida de la energía cinética promedio de las partículas de un sistema. Energía cinética. Eso es lo que debes de relacionar. El concepto de temperatura siempre va de la mano con el de energía cinética. Para lo cual voy a hacer el siguiente dibujito. Imaginémonos un tanque de gas, por ejemplo. ¿Qué va a ser mi sistema termodinámico? Las partículas que estén dentro de este tanque van a ser las que voy a analizar. Entonces imaginémonos que tenemos un superpoder. Es más, creo que sí tenemos ese superpoder y se llama imaginación. Entonces imagínate que puedes hacer como un super zoom y ver las partículas que componen a nuestro sistema y ver su movimiento. Estas partículas, como están en estado gaseoso, se mueven aleatoriamente y chocan unas con otras, de manera que cada una tiene su respectiva velocidad. Ahora vamos a ver qué sucede si variamos la temperatura, qué sucederá con la energía cinética de las partículas. Para explicar estos conceptos, imagínate que tienes ese superpoder de la imaginación y puedes ver las partículas del aire que hay aquí a los alrededores. Entonces imagínate que tienes una gran visión, un ojo muy poderoso, un superpoder, como el siguiente. Las partículas están chocando unas con otras de manera aleatoria. Si reducimos la temperatura, significa que su energía cinética también disminuye. Por lo tanto, se mueven cada vez más lentamente, hasta alcanzar un valor límite que corresponde al valor de 0 Kelvin. Es el cero absoluto. Respuesta correcta, inciso E. Límite inferior, cinética mínima. La ecuación que representa un gas ideal es, como siempre, vamos a comenzar con la técnica del descarte. Observo mis fórmulas y voy a descartar las que no tienen sentido alguno. Por ejemplo, la primera, no tiene sentido que en una fórmula física te pongan una A multiplicando y una A dividiendo, porque eso es matemáticamente incorrecto. Esa A no tendría por qué estar ahí. Y de hecho esta fórmula física no representa nada. No se refiere a ninguna fórmula, ninguna ley, ni a nada. La de abajo, tenemos el mismo caso, una E arriba multiplicando y una E cuadrada abajo como divisor. Por lo tanto, esta tampoco es correcta. Se descarta. Nos quedamos con estas tres opciones. Nos están hablando de un gas ideal. ¿Qué variables termodinámicas son las que están presentes en cualquier gas? Son las siguientes: presión, temperatura y volumen. La única fórmula que relaciona las magnitudes de presión, temperatura y volumen es el inciso C. Respuesta correcta, inciso C. Pero espérate tantito. Ahí te va una mnemotecnia para que nunca se te olvide la ecuación de un gas ideal. Hay muchas mnemotecnias, te diré unas rápidamente. Una es: Pancho Villa nunca reprobó termodinámica. Así que para que te grabes la ecuación del gas ideal es: Pancho Villa nunca reprobó termodinámica, donde P es presión, V es volumen, N es el número de mol, R es la constante de los gases ideales y T es temperatura.